Entonces, vamos a revisar, muchachos, el examen interfase y les voy a pedir que sean honestos y que por favor y por su bien se califiquen y corrijan si es necesario. Ayer tuve la oportunidad de revisar varios ejercicios y había muchos que estaban mal. De repente encuentran, por ejemplo, estos radicales que aparecen aquí en la pantalla y ya los empiezan a nombrar como compuestos cuando son radicales que ya hemos visto antes. Algunos incluso ya les hice unas anotaciones ahí en el Classroom y después para que las vean, ¿sale? El examen de interfase ya lo hicieron en tiempo, el día que tenían que hacerlo, no necesariamente en el horario de clase, sino fue una tarea, por eso insistí tanto en todos los grupos de que entregaran a tiempo. Este es el único grupo que entregó todo. Entonces, pues los otros me los voy a echar. Vamos a ver, ¿sale? Fíjense ustedes, teníamos estas tres figuras que aparecían ahí y lo que vamos a ver es, fíjense ustedes, si yo en la parte de arriba decido que el ciclo sea la cadena principal, entonces seguramente la cadena principal tiene que terminar en ano porque son puros enlaces simples. En este caso, y creo que a partir de este pudieron haber generado las confusiones, yo le dije, la cadena entonces, en este caso la cadena principal es el ciclo y este es un radical compuesto. Sabemos que es un radical compuesto porque en el momento en el que nosotros, por ejemplo, revisamos toda la información de todos los radicales que yo les di, en ninguno aparece uno de estos que sea, por ejemplo, un segmentil o algo así. No se utiliza. Entonces, al menos esta no es la figura que nosotros utilizamos. De tal manera que la vamos a nombrar como un radical compuesto y entonces yo digo 3-metil de un radical que se llama pentil, por eso tiene una terminación il, ciclohexano. Si ahora yo determino que esa no es la cadena principal, sino la cadena principal es la cadena alifática, es decir, la cadena que abre, entonces en automático tengo otra vez dos radicales, uno que aparece aquí en rojo y el otro que aparece también acá en rojo. Con el número desde la izquierda porque encuentro el radical más temprano o más cerca y entonces vamos a decir que es 3-metil, siempre en orden de jerarquía, mencionas primero los radicales que son lineales y luego los radicales que son en ciclos. Entonces yo digo 3-metil, ciclohexil, pentano. Esta es la diferencia. Ayer se los puse de ejemplo en el video. Los que quedaron entonces pendientes son 4 aciertos que vamos a calificar ahorita. No sean tramposos, de una vez se los voy a decir. Si ustedes ahorita se lo ponen bien y lo tienen mal, a ustedes nada más les, o sea, van a tener la calificación, pero la calidad de personas va disminuyendo. Y en algún momento, si yo los cacho, se olvidan de que ustedes y yo tengamos algún momento alguna amistad o algo así, o que yo les tenga algún tipo de respeto. Yo creo que más allá de un acierto implica tu calidad como ser humano. Entonces, la verdad es que yo no soy tu mamá como para estarte revisando cosa por cosa. Yo ya me di la tarea de revisar un par de cosas, pero es más fácil que lo califiquemos entre todos. Te pido por favor que seas honesto, te pongas la calificación que corresponde y corrijas, que es lo más importante. La calificación va y viene, te la regalo. Pero al final lo que aprendes en términos no solamente de química, sino de calidad humana, eso es, pues sí, te vas a ir a lo mejor corto, ¿no? Fíjense ustedes entonces, el B, decidimos que el ciclo sea la cadena principal, termina en ano, sabemos que es ciclobutano, y este radical que está aquí, una de las reglas que vimos ayer en el video es que si tú tienes un solo radical, no es necesario en un ciclo poner entonces el número de la coordenada porque asumimos que es la primera. Este de aquí vi que algunos lo mencionaban como, por ejemplo, 1-metil, 1 propano, etcétera. Entonces, no quiero que lo nombren así, sino este radical que nosotros tenemos es un secbutil. Entonces, lo dejo como secbutil ciclobutano. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí. Sí, Oli. Sí, Oli. Ok. El C. Tengo entonces este que es la cadena principal, este ciclopentano.
Este que sale aquí es muy evidente que es un isopropil. No pongo la coordenada porque es uno solo y asumo que está en el primero. Isopropil ciclopentano. Oli, ¿podría yo poner, por ejemplo, 1 isopropil ciclopentano? Sí, no está mal hecho, solo que no se estila hacerlo porque tratamos de evitar a toda costa el máximo trabajo posible. Entonces, reviso el B. Ahora el ciclo se convierte en un radical, por eso está escrito en rojo. Vi que algunos tomaron la iniciativa de poner los colores para identificarlos. Eso está bien. Al inicio vale la pena y les va a servir un montonal para identificar o generar destreza para identificar a las cadenas principales. Identifico a mi cadena principal, siempre busco la cadena más larga. No, este no era un metil, es parte de la cadena completita. Entonces, la cadena en el carbono número 2 tiene un ciclo butil y se comporta como un butano. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguien que la haya tenido bien esta? ¿No? La tuve ¿Sí mal. o no? Ok, sí vi algunos que pusieron ahí radicales, entonces hay que corregir, por favor. Ahora, si el ciclopentil ya se convirtió en un radical, esta es la cadena principal, siempre busca la cadena más larga. En este caso, en el carbono número 2 está anclado el ciclopentil y este es un propano. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Oli. Entonces vamos a avanzar. Tenemos ahora esta segunda parte del examen en donde nosotros tendríamos que haber dibujado a partir de la nomenclatura. Aparecen ahí todos los... Permítanme, voy a cerrar el micrófono, que alguien se escucha y que está lavando sus trastes. Ok. Fíjense ustedes, siempre nos vamos a poner nuestra atención en la parte final de la nomenclatura. Quiere decir que en esa parte final de la nomenclatura, a mí ten cuidado porque se está abriendo tu micrófono todas las veces. Entonces, tengo que ir y cerrar y cerrar y cerrar. Pon atención ahí, por favor. Ciclohexano, dibujo mi ciclohexano y entonces determino que en el carbono número 4 hay un isobutil. Entonces yo determino que este sea el carbono número 4, entonces regreso en la nomenclatura hacia acá o hacia acá para entonces poner a los dos metiles. Oli, ¿cuál es la mejor manera de poner a los dos metiles? En los ciclos, esta es la manera más acertada porque si no, entonces uno lo vas a intentar meter dentro del ciclo y el otro afuera y dentro del ciclo no hay más nada que lo que ya está unido aquí. Entonces, no hay espacio para meterlo dentro del ciclo, por eso nosotros decidimos ponerlo así como en un tipo de semitriángulo. Luego el octano, la verdad es que yo soy bien piedra para dibujar un octano, entonces yo hice trampa y me lo traje desde Google. Y entonces tengo el ciclooctano y lo que hago es dibujar el sec-butil. En cualquiera de las coordenadas lo puedes dibujar, de todas maneras vamos a asumir que es la coordenada número 1. Para el inciso C, nosotros tendríamos hexano. Tengo entonces marcada la cadena principal como el ciclo hexano y decimos que en la coordenada 1, no importa si lo pones aquí para abajo, derecha, izquierda, lo que sea, el radical se llama entonces ciclopentil y es un pentágono que tenemos aquí. Y luego este es el que pudieron haber tenido a lo mejor algún detalle que dice diciclohexilmetano. Quiere decir que hay dos ciclohexiles unidos a un solo carbono. Un solo carbono en química orgánica se representa como un puntito. Entonces yo puse incluso, normalmente no lo pondría, pero puse aquí un puntito chiquitito para que ustedes se den cuenta que ahí está el metano y a partir de ahí entonces salen los radicales. Ojo, nunca vayan a hacer esto. No vayan a determinar, por ejemplo, que esto que ustedes tienen aquí, esta es una cadena principal. No lo es porque son de los radicales que van a salir a ciclohexil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta que nosotros tenemos aquí, solo esa que está ahí es la cadena principal y los otros son los enlaces a los radicales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Oli, una Ok. pregunta. Adelante, ¿sí? Entonces no importa si lo pongo en otro,
por ejemplo, en el E lo puse el puntito arriba, No no importa, May, abajo. no importa. ¿No importa? Si tú, por ejemplo, no importa. Si es lo que te digo, es como si me vieras a mí así parada o de cabeza, pues sigo siendo la misma. Entonces lo mismo pasa a él, solo cambia la perspectiva en la que el espectador está mirando al compuesto. Entonces, si tú, por ejemplo, lo pusiste así, que te haya salido tu compuesto así, está bien, no hay ningún problema. Siempre y cuando haya respetado justamente la idea de que solo uno de esos puntitos representa al metano. ¿Sí, May? ¿Te quedó así? Sí, así me quedó. Ok, está bien. No importa, fíjense ustedes, si el ciclobutil les hubiera quedado acá, lo único es que tienen que fijarse que las coordenadas coincidan. No importa que los compuestos estén rotados, no pasa nada. ¿Sale? O sea, yo no me voy a poner así en un plan perrísimo el día del examen departamento. A ver, no, yo me lo imaginé que iba a quedar aquí. Así que si tú lo pusiste acá, pues ya no, ya es cero. No, yo no soy así. Hasta eso tengo criterio y considero que sé buena química orgánica como para determinar que lo que estoy viendo es lo mismo. ¿Sale? Entonces, no hay problema, May. ¿Queda claro, muchachos? Sí, ¿Sí, Oli. Sí, Pi? está bien. Ok, ahora vamos a la última parte del examen y en este caso entonces tendríamos otra vez ya sea ciclos formando las cadenas principales o cadenas alifáticas siendo las cadenas principales. En el F aparece un ciclo hexano, aparece marcado como la cadena principal. La verdad es que yo soy huevona, pero soy chida. Entonces lo que hago es que, si ustedes se dieron cuenta, yo solamente marqué las coordenadas de lo que me convenía. Como para qué lleno acá de 4, 5 y 6 si no lo voy a necesitar. Lo mismo aplica para ustedes. Si ustedes no van a necesitar todas las coordenadas de todos los carbonos que componen a ese ciclo, no los pongan. No tengo ningún inconveniente, solamente hago evidente que las coordenadas que puse son efectivas. Es decir, en la coordenada número 1 tengo el isopropil y en la coordenada número 3 tengo el metil. Para el caso del G, tengo un etano como cadena principal, solo una línea. Entonces pongo el etano, del carbono 1 sale el ciclobutil y del carbono número 2 sale el ciclopropil que puse ahí. Para el H es un ciclo hexano, determino entonces las coordenadas, vi que nada más iba a necesitar de 1 a 4 y fue las únicas que puse. Y entonces en el carbono 1 tengo un etil, en el 2 tengo un metil y en el 4 tengo un propil. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? No, ninguna. En la I ahora tengo como cadena principal el butano, entonces pongo a mi butano aquí, lo dibujo desde el inicio y de aquí entonces a partir de este saco un nuevo radical y este radical se llama ciclohexil. Oli, ¿por qué en este sí aparece 1? El radical 1 si nada más tenemos un radical, porque la cadena principal es una cadena alifática, es una cadena abierta. El único momento en el que tú puedes obviar un número de coordenada es cuando estés en un ciclo y sí y solo si dentro del ciclo solo haya una ramificación. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí? Che, Oli, una pregunta. Sí. Adelante. No, no hay problema si lo puse, ahora sí que horizontal, el ciclo hexano. No. O sea que, por ejemplo, Enrique, que hayas puesto esto, que el butano te haya quedado así, por ejemplo, y que el ciclo te haya quedado así, ¿sí? Es lo que me estás tratando de decir. No, o sea, Y lo te haya puse quedado todo así, es exacto. costado, o sea, primero va el ciclo Ah, hexano y ya ya después te puse la entendí. cadena. Sí, ya te entendí. Que ahora, por ejemplo, en vez de haberlo puesto aquí, lo hayas puesto así. ¿Dices tú? ¿Así te Ándale, quedó? sí, sí, sí. Sí, Es lo mismo, no pasa nada. Solamente porque yo había puesto ahí el inciso y lo que hice fue tener que bajar por comodidad, pero si te quedó así es exactamente lo mismo, no pasa nada. ¿Sale?
Este obviamente podría tener otro nombre y entonces se llamaría, por ejemplo, butilciclohexano, si yo cambiara que esta fuera la cadena principal. Abajo entonces determino que la cadena principal es el hexano y entonces digo que en la coordenada número 2 aparece un ciclohexil y en la coordenada número 4 aparece un ciclopropil. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Califíquense, por favor, y por su bien. Si, dependiendo de cómo hayan salido, voy a poner un recuperador de interfase o me voy a quedar así, dependiendo de cómo hayan salido. Yo esperaba que salieran bien, entonces, pero bueno, están en la primera aproximación de los ciclos y de los alcanos en general, entonces no pasa nada. Ayer vi a unos alumnos allí en la escuela y me decían, no, es que está bien laborioso, es que es bien difícil. Y les dije ayer, no empiecen a ver lo difícil porque esto es apenas el inicio. Y después se van a dar cuenta de una hoja completita de, por ejemplo, de la pizarra, la voy a llenar de un compuesto y lo van a aprender a nombrar. El nombre va a ser tan grande que van a llenar con ese nombre, por ejemplo, una hoja del cuaderno. Entonces, si ustedes empiezan, ay, no, está bien difícil eso, pues entonces se les va a hacer súper complejo, ¿vale? Entonces, mejor quítense eso de su mente. Vamos a pasar entonces a un nuevo tema. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama alquenos. Dejen borro aquí porque estas son anotaciones del otro grupo. Indíquenme, por favor, cuando ya estén viendo ustedes la pantalla. ¿Ahí la ven? Sí. Sí, ya. Ok, entonces tenemos el tema del día de hoy, se llama alquenos. Ya dejamos atrás a los alcanos, no quiere decir que nunca más los vaya a usar. De hecho, los voy a usar todo el tiempo. La característica de química orgánica es que todas las veces utilizo todo lo que haya aprendido. Ajá. Yo creo que también de repente en química inorgánica nos pasaba eso. El tema que vemos el día de hoy son alquenos. Recordemos que los alquenos son el primer grupo de hidrocarburos insaturados. ¿Qué significa que sea insaturado? Significa que hay al menos un doble enlace presente. Si hay un doble enlace presente, significa que este de arriba es pi y el de abajo es sigma. Significa que tenemos una hibridación sp2, que tenemos un ángulo de enlace de 120 grados, que seguramente tenemos una geometría que es trigonal plana. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Sí o no? Ahora, la regla número 1 para nombrar alquenos es la siguiente. Cuando yo nombraba, por ejemplo, en alcanos, les decía, muchachos, identifiquen la cadena más larga a toda costa. Cuando vamos a alquenos, les voy a decir, busquen la cadena más larga que contenga el enlace, el doble enlace, aunque no sea la más larga. Escuchen otra vez. Busca la cadena más larga que contenga el doble enlace, aunque no sea la más larga de todas. Entonces, ustedes siempre van a buscar que en su cadena principal, a fuerza, haya el doble enlace. No se vale dejar al doble enlace como radical. Tratarán de buscar siempre la manera de quedarse como cadena principal aquella que incluya a él o los dobles enlaces a toda costa. Y entonces aquí hay algo importante que les quiero comentar y es lo siguiente, fíjense ustedes. Dejen bajo esto que me está espantando. Dentro de los alquenos hay algo que vamos a conocer como isomerías. Las isomerías, muchachos, no son otra cosa más que la misma fórmula, pero distinta estructura. Les voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, este que nosotros tenemos aquí es un propano. Y por ejemplo, podemos tener, fíjense, les voy a decir otra cosa. Este que tendríamos aquí, por ejemplo, sería un 2-metilpropano. Y que nosotros tendríamos acá, por ejemplo, es un butano. Si ustedes se fijan, ambos tienen 4 carbonos. Vamos a revisar. 1, 2, 3 y 4. 1,
2, 3 y 4. Si yo me lleno de informaciones, voy a tener lo siguiente. Este es un CH3, este seguramente es un CH3, este seguramente es un CH3 y este que está dentro seguramente es un CH. ¿Cómo lo sabes? Porque tiene 3 enlaces y tengo que completar la tetravalencia. De este lado voy a tener un CH3, de este lado voy a tener un CH3, de este lado tengo un CH2 y un CH2. Pues entonces, para hacer la fórmula condensada, y voy a tener 4 carbonos y voy a tener 10 hidrógenos. De este lado, 4 carbonos, 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10, 10. ¿Están de acuerdo conmigo que tienen la misma fórmula, pero tienen distinta estructura? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, un isómero siempre va a ser una sustancia o un compuesto en general que tenga la misma fórmula. ¿Por qué no me dicen que me falta un acento? Que tenga la misma fórmula, pero que tenga distinta estructura. En particular, para alquenos, vamos a tener unos que se conocen como isómeros geométricos. Es decir, que nos van a cambiar la estructura de la molécula. Y entonces hay de dos tipos. Estos isómeros geométricos son característicos de alquenos. Nunca los van a encontrar en alcanos y nunca los van a encontrar en alquinos. La característica es la siguiente. Si tú de repente miras en donde hay un doble enlace, lo primero que te vas a fijar es lo siguiente. Ahí está mi doble enlace. Tu vista inmediatamente tiene que ir a capturar las esquinas en donde está ocurriendo el doble enlace. Y entonces, quiere decir que aquí hay un carbono y del otro lado también hay un carbono. ¿Hasta aquí van todos siguiéndome? Sí, Oli. ¿Sí o no? Una posibilidad es la siguiente. En este carbono, por ejemplo, en su geometría tenga un enlace que vaya hacia abajo. Y la otra es que en su geometría este carbono que nosotros tenemos aquí tenga un enlace en sentido opuesto al que vimos acá. Entonces, que ahora el enlace se ve así. Quiero que vean, muchachos, que se ve como una especie de zigzag. Si yo giro, por ejemplo, esto, para tratar de ajustarlo a una hoja panal, exactamente como lo veríamos en una hoja panal, voy a encontrar lo siguiente. Fíjense ustedes. Si yo entonces giro esto de tal manera que encuentro la hoja panal, noten ustedes que la geometría no sigue permaneciendo en zigzag, pero ya aparece aquí el doble enlace. Cuando nosotros tenemos el doble enlace y se conserva el zigzag o la geometría como de silla, como algunos le llaman, decimos que la isomería del doble enlace se llama trans. Trans significa un enlace para arriba y el otro enlace para abajo. ¿Hasta aquí me va siguiendo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Luego entonces, si yo ahora pongo el doble enlace otra vez, identifico que aquí está mi doble enlace, pongo entonces lista sobre estos puntos que sabemos son los carbonos, entonces tengo otra posibilidad diferente. Que ahora, por ejemplo, uno de ellos mire hacia arriba, uno de los enlaces mire hacia arriba y el otro mire en la misma dirección. O podría tener lo siguiente. Dejen, copio este, lo llevo para acá y lo giro para que vean exactamente lo mismo. Lo de arriba y lo de abajo es exactamente lo mismo. El chiste es que los enlaces verdes están mirando hacia un mismo sentido, o para arriba o para abajo, no importa. Esa isomería en donde se hace una especie de castita o cazuelita se conoce como isomería cis. ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Sí? Sí, Oli. Muy bien, entonces vamos a revisar. Fíjense en qué casos no hay isomerías.
Ok, en los casos siguientes. Si nosotros estamos entonces en esta situación, siempre para que exista la isomería, a fuerza, por no decir a producto de gallina, debe de haber continuidad en la cadena. Es decir, en donde esté el doble enlace, debe de continuar un carbono hacia un lado y un carbono al menos hacia el otro lado. Esto quiere decir una cosa, que las isomerías no existen en compuestos en donde el doble enlace esté en la orilla de la cadena. Es imposible. De tal manera que si tú, por ejemplo, tienes un doble enlace, impulso de Maranquero, tienes un doble enlace y la cadena va hacia acá, pero acá no tienes absolutamente nada, esto no puede ser considerado una isomería. Si tú, por ejemplo, tienes al final de la cadena, podrías tener esta forma, tienes el doble enlace, pero no aparece ahí absolutamente nada que continúe la cadena, esto no es una isomería. Para que haya una isomería, a fuerza se tienen que ver estas figuras, o esta canastita o este zigzag. No se vale ver cortado a la cadena. Si nosotros vemos a la cadena cortada, eso está mal. Bueno, no está mal, simplemente no es una isomería. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, Oli. Entonces, si yo reviso, por ejemplo, estos dos ejercicios que tengo aquí, la otra ya se pixeleó mucho ahí, pero bueno, ustedes ahí alcanzan a ver, ¿no? Básicamente a mí lo que me interesa ahorita es que analicen, por ejemplo, cómo están las cadenas y que aprendan a nombrar las cadenas. Tengo entonces en esta zona de aquí, en esta porción de aquí, aparece la cadena principal, no hay radicales ni nada. Noten ustedes que este doble enlace que aparece aquí en la porción 1 de la cadena no es una isomería. Y sabemos que no es una isomería en primer lugar porque aparece a la orilla y en segundo lugar porque no hay continuidad de la cadena. No hay otro enlace que salga en esta zona. La característica principal es que tú vas a numerar entonces en la cadena principal tratando de buscar cómo llegar más rápido al doble enlace. No me importa que haya miles de radicales del otro lado. Si del lado contrario está el enlace, tú vas y numeras del lado del enlace. El enlace tiene más jerarquía que cualquier radical que tú te pudieras encontrar. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, número 1, 2, 3 y 4. La manera de numerar o de nombrar va a ser la siguiente. Esto es bien importante porque a partir de este momento siempre se los voy a preguntar así. La primera pregunta que te vas a hacer es, ¿hay isomería? En este caso, no hay isomería. No hay porque está en la parte terminal o distal de la sustancia o del compuesto de la cadena principal, por lo tanto no hay isomería. Siguiente pregunta. ¿Hay radicales que sean inorgánicos? Es decir, ¿hay cloro, bromo, yodo, astato? No. Siguiente, ¿hay radicales lineales? ¿Orgánicos lineales? No. Siguiente pregunta. ¿Hay radicales orgánicos cíclicos? No. Siguiente pregunta. ¿De qué tamaño es la cadena principal y cómo es su terminación? En este caso es una terminación eno. Lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Fíjense ustedes. Pregunto para este compuesto, ¿hay isomería? No. ¿Hay radicales inorgánicos? No. ¿Hay radicales lineales? No. ¿Hay radicales cíclicos? No. ¿Cuál es el tamaño de la cadena? Porque siempre tiene que ser nombrada. El tamaño es 4, por lo tanto es but. ¿Hay dobles enlaces? Claro. Entonces abres una coordenada. But, el prefijo but, pones una diagonal, perdón, un guión, y pones en el carbono número 1 está el doble enlace. Oli, ¿cómo sé en qué carbono está? Porque aquí está en el 1 y en el 2. Siempre el número del doble enlace recae sobre el primer carbono que toque el doble enlace. En este caso, el primer carbono es el 1, es el que pongo aquí, but-eno. ¿Dudas con este primer ejemplo?
¿No? No. No. Ok, vamos a este. Número desde aquí alcanzo más rápido al doble enlace. Primera pregunta. ¿Hay isomerías? ¿Ahí encuentran alguna isomería? Sí. 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 ¿De qué tipo? Trans. Trans. Fíjense ustedes, voy a poner 2 trans. Puse la coordenada en la que encuentro la isomería. Las isomerías, de repente tú en un compuesto podrías encontrar a lo mejor 7 isomerías. Si encuentras 7 isomerías, no vas a poner heptatrans. Nunca las isomerías llevan prefijos numéricos, jamás. Entonces nunca vamos a ver ditrans, dicis, tricis, nunca vamos a ver eso. Van a haber muchos números, a lo mejor 2, 3, 4, 5 trans. Es el único momento en donde nosotros no ponemos prefijos. 2 trans. ¿Hay radicales orgánicos? ¿Hay radicales lineales? No. ¿Hay radicales cíclicos? No. ¿El nombre de la cadena? X. ¿En qué coordenada está el doble enlace? 2, eno. El doble enlace sí podría tener, por ejemplo, el prefijo de número. Si de repente aquí, por ejemplo, yo tuviera otro doble enlace que acabo de poner entre el carbono 4 y el 5, nombraría entonces 2,4 trans. Noten ustedes que no puse el prefijo de número. X, abro el guión, la coordenada entonces me quedaría. Dejen, voy a recorrerlo un poco para... No. Lo voy a poner entonces aquí abajo. La coordenada me quedaría 2,4 di eno. Noten ustedes cómo puse el prefijo que hay 2 doble enlaces. Ojo aquí. Como tú terminas en una consonante y empiezas en otra consonante, X y D, entonces aquí le vas a poner una A. Y entonces vamos a tener 2, 4, trans, hexa, 2, 4, dieno. El número de la isomería tendría que verse reflejado a fuerza en el doble enlace. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Sí, Oli. Ok. Vamos entonces a la siguiente regla. Voy a subir aquí. Si nosotros entonces queremos nombrar, fíjense ustedes, en este caso, la cadena más importante, la más larga, está sobre esta zona de aquí, en la zona de abajo, en el siguiente ejercicio. La cadena más larga de todas, la absoluta, estaba sobre el plano horizontal, pero debido a que este radical porta el doble enlace, lo prefiero sobre esta cantidad mayor de carbonos. Entonces, mi cadena principal es la cadena más larga que contenga el doble enlace. ¿Por qué no torcí hacia la derecha? Porque en realidad si yo tuerzo hacia la derecha sería una cadena más chica que la porción de la izquierda. Lo primero que me tengo que preguntar, ¿hay isomerías? ¿En este de aquí hay isomerías? No. No, porque estamos sobre la parte final. ¿Hay radicales inorgánicos? No. ¿Hay radicales orgánicos lineales? No. ¿Hay radicales cíclicos? No. Yo aquí, ahí van ustedes conmigo como gordo en tobogán. En el carbono número 2 hay un radical lineal que se llama propil. Está nombrado aquí. 2 propil, tamaño de la cadena, 6, la coordenada del doble enlace y hago referencia que ahí tengo un doble enlace. ¿Es claro lo que acabamos de ver? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ahora, de este lado, tengo entonces la cadena principal que está sobre el marco horizontal y hay un doble enlace. ¿Qué es lo primero que me tengo que preguntar? A ver si es cierto. Sí, hay isomerías. Ok, ¿hay isomerías? Sí. 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 No. ¿De qué tipo? Trans. ¿En qué coordenada? 2. En la 2. Entonces pongo 2 trans. ¿Qué me tengo que preguntar después?
¿Qué? ¿Qué me pregunta después? No, que no había dudas. Sí hay Sí, radicales. Radicales. ¿De cuáles? ¿Orgánicos o Inorgánicos. inorgánicos? Orgánicos. Orgánicos. Primero inorgánicos, o sea, primero los que están en la tabla periódica como cloro, bromo, yodo, zinc, magnesio, calcio, los que tú quieras de la tabla periódica. No hay de esos. Siguiente pregunta, ¿cuál es? sí hay orgánicos. Orgánicos, ¿de qué tipo? ¿Lineales o cíclicos? Lineales. Lineales, entonces digo sí, sí hay lineales. En el carbono número 4 voy a encontrar un un radical lineal que se llama 4-metil. Bueno, que se llama metil, pero está en la coordenada 4. No hay radicales cíclicos, al menos no se ven aquí. ¿Cuál es el tamaño de la cadena? 5 Penta. Pent. Ahorita le ponen pent. Guión, ¿en qué coordenada está el doble enlace? La en la 2. Guión, ¿qué terminación tiene el doble enlace? ¿No? No. Noten una cosa importante aquí arriba. Vieron que este 2 en esta nomenclatura de arriba, lo que hicieron fue juntar el nombre de la cadena principal y la terminación del doble enlace y sacaron el 2. Esto es fácil, se ve bonito, se lee bien, pero cuando nosotros complicamos las cosas en química orgánica porque vamos metiendo más radicales o se hace un desmadre. Y entonces este 2 de repente dices, ¿de dónde lo saqué? ¿Este de qué era? Y entonces deberían de ver la cantidad de confusiones que hay. Muchos maestros al inicio les dicen, no, Oli, primero enséñaleselos así porque es más simple. Yo nunca subestimo a mis alumnos. Este sí, efectivamente, es una nomenclatura un poco más compleja, pero si lo aprendes bien al inicio, voy a decir aquí una grosería, al final te la pela. Al final, ustedes van a ver a los otros que se empiezan a confundir y ustedes van a decir, ay, pues está clarísimo en dónde está la coordenada. La manera en la que yo les enseño a nombrar es para que nunca queden ambigüedades y entonces no haya falla en la manera en la que ustedes están nombrando al compuesto y por lo tanto, si en algún momento alguien, por ejemplo, quisiera construir a la molécula, con el solo... Regla número 3. Si hay sustituyentes, Da igual. ordena siempre en orden alfabético, ¿sale? Entonces, si tienes varios sustituyentes, lo primero que haces es, te fijas, radicales de qué tipo son inorgánicos, son orgánicos lineales, son orgánicos cíclicos y dentro de cada rubro ordenas alfabéticamente. La cadena principal aparece en esta zona de aquí y entonces, ¿están de acuerdo conmigo que en esta parte de aquí abajo no hay isomería porque estamos sobre la parte final de la cadena? Entonces, no hay isomería. Lo siguiente que te vas a preguntar es, ¿hay radicales inorgánicos? Sí. Cuidado aquí. Fíjense ustedes. La cadena principal va a estar aquí. Esta es mi cadena principal. Aquí está el doble enlace. ¿Por qué no elegí o por qué no pinté de azul esta parte de aquí, este enlace? Ese es un error común cuando empiezan ustedes a hacer cosas de química orgánica. Este de aquí no lo puedo marcar porque nosotros solo consideramos cadenas principales, carbonos, cadenas de carbonos. Este es un bromo, entonces no puedo considerarlo como cadena principal. Por lo tanto, en automático, este se convierte en un radical y este también es un radical. ¿Hasta aquí me van siguiendo, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok. No hay isomerías. En la coordenada número 6 hay un bromo. En la coordenada número 3 hay un propil. Y luego entonces tamaño de la cadena 6 con un doble enlace en la coordenada número 1. ¿Vamos bien? Sí. Sí. De este lado, lo que faltaría a este nombre sería agregar la isomería. En este caso, la isomería que yo tendría que agregar es 2 trans
Luego entonces, coma, 2 bromo, 4 cloro, ex 2 eno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, todo bien. Fíjense No, ningún. ustedes lo que voy a hacer aquí. Voy a ampliar la cadena y voy a decir entonces que ahora la cadena se ve así. Y aquí voy a meter un doble enlace. Quiero que ahora nombremos esta cadena. Fíjense ustedes. Hay 2 dobles enlaces, aparecen ahí en la cadena principal. El primero, según yo, de acuerdo a la cadena que yo veo, que esta es la cadena principal, como no se altera la geometría de la molécula, vean ustedes, aquí está, esta isomería de aquí es trans. ¿Están de acuerdo? Pero esta isomería entre 5 y 6, ¿qué tipo es? Cis. Cis. Y se Pues cis. nota, fíjense ustedes cómo pueden identificar rapidísimo cuando una isomería es trans y otra es cis. Trans, todo se ve así exactamente como en la hoja panal, todo horizontal. Cuando es cis, cambia la dirección de la molécula. Vean ustedes cómo esta molécula se torció como hacia arriba. Podría torcerse hacia abajo. Cuando tú encuentras una torsión de la molécula, seguro ahí hay un doble enlace en posición cis. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Cómo nombro esto? Fíjense ustedes. Entre cis y trans, ¿quién va primero en el alfabético? Cis. Cis. 5 cis. 2 trans. Ahora sí. 2 bromo. 4 cloro. Voy a poner la cadena acá. Este sería 7 y 8. Sería octa. Puse la A porque ahí voy a tener 2 dobles enlaces. Coordenadas 2,5 dieno. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Sí, Oli. Ok. Entonces, no debería haber problema. Esto es básicamente todo lo que tenemos que ver el día de hoy. Y tienen entonces en la parte final la tarea. Ah, yo leí la tarea. Sí. ¿Qué más? Necesito que avancemos rápido los alquenos para que pueda terminar hidrocarburos la siguiente semana. O sea, básicamente esta quiero terminar alquinos para que entonces toda la otra semana vea 3 grupos funcionales porque el semestre se nos está yendo más rápido de lo que pensamos. Entonces, van a ser desde la A hasta la F. Enrique, ¿qué pasó? ¿Puedes regresar tantito a la diapositiva? Sí. Ahora deja que carbure mi internet. ¿Sale? Una cosa importante, muchachos, en ciclos nunca, nunca, nunca hay isomerías. En ciclos nunca hay isomerías, ¿sale? Les paso otra diapositiva que tengo aquí. Los de arriba, que son la regla 4, ya se las expliqué. Las de abajo, cuando tú tienes un compuesto cíclico y aparece un solo doble enlace, entonces lo que va a pasar es que tú no nombras la coordenada del doble enlace. Si apareciera 2, 3 o 4 dobles enlaces, la nombras, ¿vale? Pero en este caso, vean ustedes, tengo la terminación eno en el ciclo porque nada más tengo un doble enlace y no aparece la coordenada. Siempre la coordenada número 1 tendría que ir sobre el doble enlace. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? En ciclos nunca hay isomerías porque todas las veces serían cis.